Televaldepeñas grabó o emitió en directo un total de 15 programas de nuestra tertulia de actualidad desde febrero hasta diciembre de 2019. Un espacio en el que nuestros colaboradores o personajes relevantes de los más diversos sectores dieron cuenta o analizaron los asuntos de mayor interés del panorama de actualidad, desde la local hasta la global. En estos primeros días de 2020 les invitamos a recordar los momentos más destacados de todo un año de tertulias de actualidad. A primeros de febrero reunimos a empresarios de los sectores de transportes por carretera y de estaciones de servicio para abordar las restricciones que en las grandes ciudades han empezado a aplicarse a los vehículos más viejos con motores de combustión. Su conclusión fue que los motores diésel no tienen precisamente los días contados en nuestro país. Pues bueno, yo diría que esa afirmación gratuita que se hizo utilizando un símil muy de la zona, no es ni mejor ni peor, es que no es verdad, no es así. El diésel tiene caducidad, como tuvo caducidad en su momento pues los carros de mulas y como tuvieron caducidad otro tipo de transportes que al final pues se han quedado obsoletos. Lo que no se puede es, con un desconocimiento total y absoluto de lo que ocurre sobre todo en el sector de la automoción y en el sector del transporte de mercancías por carretera, hacer una afirmación tan gratuita que ha hecho tanto daño a un sector como es el sector de la automoción, como es el sector del transporte y como es el sector de las estaciones de servicio de este país, que generamos tantísimos puestos de trabajo y que somos un porcentaje muy importante del PIB. Es todavía duradera, no se puede. Yo tuve una reunión personalmente hace 2 días con César, que es la petrolera que nos suministra a nosotros, poniéndoles el caso de que habría que ir poniendo cargadores eléctricos. Todavía las petroleras no lo han visto. No lo han visto porque no lo tienen. Claro, mañana llegará otro gobierno y dirá lo contrario y alargará la vida. Acaba de decir que este impacto a la gente se nos ha hecho duro, y la gente como un transportista que no está desarrollado, vehículos que valen mucho dinero, que acaban de comprarlos y todo eso, ¿cómo le van a decir que dentro de 20 años se le haya terminado? Si eso es imposible. Además, no hay técnicas ahora mismo que mueva ese vehículo. Se impactó el camión, el transportista, pues lo ve negro porque creen que va a ser cierto. Yo soy de las personas que no digo que no, eso no va a llegar el año 40 y se va a terminar. Se está pensando ya en ver otras opciones, pero evidentemente creo que es un tema que habrá que echar números, ver las prestaciones de un vehículo y de otro. Ya hay unidades que están experimentando con vehículos eléctricos, pero digamos que es un poco probar y ver los resultados de eso. La mayoría de las unidades policiales que yo conozco, la mayoría siguen con vehículos diésel o gasolina, pero vamos, de combustible tradicional para entendernos. Pero cambios así en grandes plantillas o en plantillas medianas a vehículos eléctricos o a vehículos de gas o vehículos mixtos y eso, yo personalmente no tengo conocimiento de ninguna plantilla. Entiendo que por lógica, por evolución, las cosas tendrán que ir cambiando, pero pienso que va a ser de forma paulatina también. Al final creo que estamos en un caso más de buscar una política efectista más que de pararse a analizar, porque yo, teniendo mucho menos conocimiento del sector del transporte o del sector de los combustibles, yo me planteo una cosa como usuario. Los motores eléctricos tienen unas baterías. En teoría todo se hace por un motivo ecológico. Supongamos que todos los coches de combustión cambiasen a coches de batería eléctrica. ¿Qué sería con esas baterías una vez que se tuvieran que sustituir? Y es más, si a día de hoy, como usuario, incluso sin tener coche, todos los coches de combustión se sustituyesen por eléctricos, esos coches tienen que cargarse. España no produce electricidad, tendríamos que comprarla. ¿A qué precio se pondría la luz del frigorífico, de la placa vitrocerámica, en general toda la luz que consumimos todos? ¿A qué precio se pondría? Porque eso va por una oferta y demanda. Si España no, en paralelo a esa modernización del sistema de combustible, del sistema de transporte, me parece perfecto, cuanto menos se contamine mejor. Pero si no vas generando, por otro lado, actividades que te permitan empezar a tener capacidad de producir esa energía que te van a demandar, estás perdido. Bien.
En marzo, 3 mujeres de los ámbitos de la enseñanza, la empresa privada y los servicios sociales hablaron en Televaldepeñas sobre el 8 de marzo, el Día Mundial de la Mujer. La igualdad entre sexos, la violencia machista y la educación de los más pequeños a debate una vez más. Nuestro centro, además, yo trabajo en el Francisco Niva. Tenemos este año todo un boicot contra los... O sea, a favor de todo, de la igualdad, y estamos en todo momento trabajando desde las diferentes áreas y con un proyecto general de igualdad que lo lidera Hilde, el profesor de matemáticas, y bueno, este año además también la carrera de solidaria, la 6ª carrera solidaria que organizamos, el tema estrella ha sido la igualdad y la lucha contra la violencia de género, que creemos que es un tema que debemos de trabajar desde los centros educativos, porque es que cojeamos, en España todavía cojeamos. Es un tema muy serio, que todos los días es actualidad en la prensa y que debemos seguir trabajando con las familias, con los profesores, con los alumnos, y un trabajo muy serio y muy difícil. Pues a ver, es una jornada reivindicativa. Nosotros ya tenemos una trayectoria larga de conmemorar siempre. Esta fecha ha sido como una de las fechas claves en el desarrollo de nuestro trabajo y por tanto del ayuntamiento. Y concretamente, como tú has comentado antes, desde el año pasado que ya se significó mucho más esa protesta, ha sido mucho más significativa, pues desde el ayuntamiento, desde nuestro departamento, como dices, desde el centro, se va a apoyar esa jornada reivindicativa. Entonces se va a organizar una convocatoria en la Plaza de España, un poco para significar todo el tema del Día de la Huelga Feminista y de la reivindicación de los derechos de la mujer en un día como este. Digamos que esa va a ser un poco el eje central del día 8. Luego, evidentemente, pues tenemos otros actos donde también ponemos en valor, sobre todo visibilizamos lo que las mujeres desarrollan en diferentes ámbitos, que yo creo que eso también es una asignatura que tenemos un poco pendiente, ¿no? El visibilizar realmente la labor que las mujeres desarrollan en muchísimos ámbitos, con un protagonismo que no está realmente reconocido, ¿no? Bueno, lo que yo veo en cuanto a esas diferencias de género, que en ambos países todavía hay mucho que hacer, como yo lo veo, pero se vive de otra manera. Lo que yo veo aquí son cosas más obvias, no sé, entre cómo se tratan hombre-mujer, la violencia de género, que también seguro en Alemania también existen casos, lógicamente, pero creo que esos casos son aquí en España como mucho más presentes en la prensa, en lo que se vive en la sociedad. En Alemania yo lo veo ese tema más sutil. Sobre todo yo trabajo como directiva en BMW y ahí es de una manera, la diferencia entre los géneros se vive de manera eso, sutil, que te hacen sentir por ser mujer inferior o tener menos oportunidades de avanzar en la carrera, y no es tan obvio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en ambos países hay todavía mucho que hacer, un largo camino todavía que ir, pero son problemas diferentes a tratar, que yo veo. Y aquí yo lo veo más lo que has comentado tú antes también, en educación, en la igualdad, de violencia de género, y ahí es más bien a nivel sociedad y laboral. El 21 de marzo, nueva cita de nuestra tertulia para tratar del ciberacoso entre menores, el uso de las redes sociales a través de ordenadores y teléfonos móviles para hostigar y perseguir a compañeros de clase e incluso a profesores. Esto nos dijeron los profesionales implicados en este grave problema. Intentar prevenir, intentar concienciar, y en el caso de que se llegue a producir, pues tenemos que actuar, no nos queda otra. En función de la gravedad de ese ciberacoso, pues tenemos distintas herramientas para actuar, pero básicamente yo creo que los dos campos de actuación son estos, la prevención y, una vez que se ha producido el acoso, pues la actuación inmediata. Es tan sencillo subir una fotografía a Instagram y publicarla, que, en fin, es que es una cosa que es instantánea, es inconsciente. Yo creo que los chicos algunas veces son inconscientes de las consecuencias que tiene el darle a enviar, son inconscientes, porque cuando tú te sientas con ellos y les dices, oye, pero tú te estás dando cuenta de lo que esto representa, de lo que puede suponer esto, ellos se sientan avergonzados, la gran mayoría. Porque igual no todo el mundo, bueno, pues tenemos la misma idea, el mismo concepto. El ciberbullying es toda acción en las redes
que suponga un seguimiento, un acoso, como dice David, el aprovechamiento de imágenes de terceros. Bueno, es que empezamos a hablar de todo lo que significa sexting, posing, el grooming, happing, slapping, el de denigración, flaming, es decir, hay tantos términos que ya los tienes que traer escritos porque es indescriptible el acoso que se puede hacer. Un fenómeno colateral que es lingüístico y es el sustantivar. Es cada una de estas realidades con anglicismos, pero bueno, esto es otro... Lo más importante es diferenciar que el ciberbullying es entre menores, siempre el acosador es menor y la víctima es menor. Sí, grooming ya es con adultos. Entonces, el ciberacoso podría ser entre mayores o entre menores a mayores, como puede ser el caso de alumnos a profesores. El ciberbullying es menores entre menores, el ciberacoso entre menores. Nosotros, por ejemplo, a raíz de lo que decía David, desde el 2006 a nivel de educación tenemos un protocolo de maltrato entre iguales que ha ido evolucionando porque ha ido evolucionando también las situaciones de acoso que se van dando. Entonces, por ejemplo, recientemente en la última guía, pues lo que hace refleja el maltrato entre iguales, las agresiones físicas, las verbales, por condiciones sexual, en todo caso también la de ciberacoso. Pero el ciberacoso, por ejemplo, a nivel educativo, nosotros sí se define como hostigamiento, humillación o violaciones del derecho a la intimidad, utilizando, como tú decías, los medios técnicos y tal. Pero la palabra que se define tal como ciberacoso, lo que quería decir. También decir que no soy autoridad, como ha dicho Julián, sino que me voy reciclando porque soy profesional. Yo te considero. El 11 de abril llevábamos nuestra tertulia al Círculo La Confianza en un programa previo a la apertura de la exposición que rindió tributo a la prensa de Valdepeñas desde sus orígenes en el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XXI. Entre nuestros tertulianos, el expresidente de Castilla-La Mancha y profesor de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Pues yo creo que es un proyecto largamente esperado y que Valdepeñas necesitaba. Todo el mundo sabe que esta ciudad rezuma arte, vino y cultura por todos sus poros. Sin embargo, había una actividad, como es el ejercicio del periodismo, al que se le debía un merecido reconocimiento, como digo. Una labor que cualquier democracia considera una necesidad, que las dictaduras lo combaten, pero que hace una labor social, por mucho que con sus lagunas, sus virtudes y sus defectos, es más que necesaria en la sociedad. Valdepeñas comenzó la labor periodística hace nada menos que 134 años, donde comenzaron una serie de periódicos datados por el profesor Isidro Sánchez, que llegó a tener contabilizados hasta 139 publicaciones entre opúsculos, hojas volanderas, periódicos propiamente dichos, semanarios o bisemanarios, y que por su periodicidad yo modestamente creo que se pueden considerar más de un centenar. Ya es una larga trayectoria periodística de esta ciudad que yo creo que es la gran desconocida sin duda. Bueno, pues en principio durante el siglo XIX y el siglo XX hasta el comienzo de la guerra no. Después sí, pero claro, estamos hablando de una época en la que Valdepeñas tenía más habitantes que la propia capital de la provincia, por ejemplo. Y durante ese periodo, que además coincide con toda la evolución positiva de la viticultura en Valdepeñas, esa riqueza, esa burguesía del vino, que yo digo que además es culta, es más culta que otro tipo de burguesía que hay en otras zonas de la provincia, va a potenciar una prensa que no tiene igualdad en poblaciones de las características demográficas de Valdepeñas, hasta la guerra civil. Después ya hablamos de otra cosa. Bueno, la verdad es que cuando Luis Carlos me comentó en el patio del Congreso que estaba rondando en la cabeza hacer una exposición de estas características, yo me acordé inmediatamente de Isidro Sánchez, porque con él empecé a escribir sobre la historia de la prensa, de la que él es el mejor especialista de Castilla-La Mancha y uno de los mejores de toda España. Me apetece decirlo porque así es, tiene una larga trayectoria
en la que ha acreditado un conocimiento profundo de la historia de la prensa en general y de la de Castilla-La Mancha en particular, y de la provincia de Ciudad Real y de Valdepeñas, como ha demostrado claramente con la edición de este libro y con la organización junto a Luis Carlos de esta exposición. Pues más de lo que nos pensamos, porque si observamos la prensa de Valdepeñas, sobre todo en los primeros momentos a principios del siglo XIX, cuando surge a partir de 1885, en muchas de las cabeceras que van a poder ver aquí en la exposición, reza el título o reza el subtítulo de la cabecera por los intereses materiales, vitivinícolas, pero en realidad, si leemos con detenimiento, muchos de estos periódicos tenían un perfil político claro. Por ejemplo, el primer periódico que surge en Valdepeñas en 1885 es un periódico de corte liberal que está intentando derribar un gobierno conservador. José María lo sabe mejor que nadie, como la política en aquellos momentos se dibujaba entre conservadores, liberales y al margen del sistema republicanos y carlistas. Por lo tanto, claro que influían, porque eran capaces de derribar los gobiernos, porque los minaban. No era una crítica directa, pero sí estos periódicos tenían un fin claro, que era llegar al casino. Yo he observado que estos periódicos tienen a alguien detrás. Es decir, como tú hubieras dicho, no hay una población lectora, no hay una población que lo consuma. ¿Quién lo consume? ¿Quién lo paga? ¿Lo pagan los vinateros? ¿Lo paga la burguesía? Yo creo que la prensa de Valdepeñas surge en paralelo a los casinos. De tal manera que observamos, por ejemplo, como el primer periódico de Valdepeñas, las noticias del Casino Liberal son muy abundantes, por lo tanto es lógico pensar que sea el Casino Liberal, los propios socios o la junta directiva del casino, quien pone en marcha este periódico para contestar o para ser opositor de otro casino, como era el casino conservador o el casino republicano. Y por lo tanto sí que eran influyentes y determinaban la política local. El 2 de mayo la tertulia se reunió en la iglesia de la Asunción para hablar de la importante reforma llevada a cabo en el principal monumento histórico y arquitectónico de Valdepeñas, bien de interés cultural. Obras aún por culminar. Bien, sabíamos que la iglesia de la Asunción nos iba a deparar buenos resultados. Los que hemos sacado, digamos, nos han sobrepasado en gran medida. Creo que estamos ante uno de los, no descubrimientos, porque aparte sabíamos que estábamos ante un cementerio aquí dentro de la iglesia, pero el hallazgo de los huesos, que ya tenemos en total la cantidad que se encontraron en el osario que había encima de la capilla del Cristo, pues eso es uno de los, digamos, descubrimientos de las últimas décadas a nivel de estudios antropológicos y de estudios de la sociedad del siglo XV hasta el siglo XVIII a través de los enterramientos de una iglesia o a través, digamos, del primer enterramiento, en este caso, de la ciudad de Valdepeñas. Cuando yo llegué hace 7 años a esta parroquia, ya el párroco anterior, sí, ya el párroco anterior tenía un proyecto de restauración de la iglesia que lo había iniciado Gloria y por tanto ellos ya habían previsto, no tenían la fecha, habían previsto el hacer los tejados, el hacer lo que hasta ahora hemos hecho. Yo lo único que hice fue retomar y empezar a pedir los permisos necesarios, una vez que el proyecto estaba esbozado, y cambiamos alguna cosita, que luego la práctica y lo que ha ido saliendo nos ha hecho cambiar otra vez, ¿no? Entonces, estamos hablando de hace 7 años, con cultura, con patrimonio, con el obispado, todo empezó hace 5 o 6 años, y nos pusimos a trabajar en 3 fases. La primera fase era el año 2017, la segunda fase el 2018 y la tercera fase el 2019. Luego ya el tiempo nos ha ido haciendo cambiar un poco la estructura del trabajo. En principio, lo que es la cubierta va a ser la cubierta que tenía la estructura que estaba fatal, o sea, es que tenía las cerchas, lo que son las formas de madera, es que tenían flechas, o sea, estaban combadas pues como del orden de 20 y 30 centímetros, que se dice fácil, pero tú imagínate lo que es la pieza de madera doblada, todo esto, o sea, una barbaridad. Lo que teníamos de rellenos, porque habían ido retejando y retejado sobre retejado, había zonas en las que teníamos más de medio metro de escombro. Hay fotos en las que se ve a los hombres que están
puestos de pie en la madera y que les llega casi a media pierna, a medio muslo, lo que es el escombro que tenía la cubierta. Se iba doblando, lo vamos cargando para que la cubierta se vea plana, y cuanto más cargaba, pues más se seguía doblando, ¿no? Más seguía afectando. Entonces, lo que es la cubierta, pues ha quedado ahora mismo perfectamente. Bueno, hay 3 o 4 puntos que hay que tocar y que tenemos que solucionar el tema de humedades de la nave de San Lorenzo, que todavía no se ha tocado, ¿no? Hasta que no pasásemos una vez que hiciéramos lo del interior, que corría más prisa, ya pasaremos a la otra zona. La campaña de las elecciones municipales abrió un lógico paréntesis en nuestra tertulia, que volvió a reunirse el 4 de julio en un ciclo veraniego al que llamamos La Terraza, realizado en los exteriores de los más alegres y concurridos bares de nuestra ciudad. En este primer programa del mes de julio abordamos la composición del nuevo ayuntamiento y la oleada de incendios que estaba afectando a todo el país, también a nuestra Castilla-La Mancha. Analizar determinados factores. Por un lado, el tema del incendio provocado. Evidentemente las penas deberían ser todo lo duras que pudiesen ser, porque es un verdadero atentado contra todos, pero también habría que trabajar desde el punto de vista de prevención, de cuidado de los campos, de la desaparición de la ganadería. Ha hecho mucho daño en determinadas zonas la falta de ganado que antes se comía, el verde, la hierba, lo que al fin y al cabo, llegada a determinadas estaciones, se convierte en combustible para el fuego. El consumo antes de leña, que se podaban árboles, se quitaban matas, se limpiaba en definitiva el monte, eso evitaba riesgo. Como eso va desapareciendo, pues evidentemente vamos teniendo muchísimo más riesgo. Y son cuestiones que hay que analizar profundamente. Es decir, en un país en el que estamos nosotros, donde posiblemente la sequía cada vez van a ser mayores y el desierto posiblemente vaya subiendo, si no somos capaces de por lo menos mimar las zonas verdes que tenemos, la vamos a pasar realmente mal. Que quien coge y quema el monte es un delito y demás, pero yo no sé, porque no entiendo a fondo si realmente en el Código Penal y tal está, de alguna forma está bien enfocado el tema porque no nos damos cuenta que no solamente que estamos quemando nuestro entorno y demás, sino si ahora mismo se sacara desde determinado tiempo, por ejemplo 15 o 20 años para acá, la cantidad de personas que han muerto. Porque esto es un problema de primer orden. Además, no solo está repercutiendo en nuestra propia salud, ahora mismo, siendo egoístas, también va en contra del mismo entorno, que todas estas cuestiones colaterales son penosas, sino que además también nuestros hijos están dispuestos, lógicamente, a encontrarse en un desierto que se lo vamos a dejar. Igual también hay pocos efectivos, porque en los incendios estos de Cataluña se instaba a la concienciación y por favor a extremar la precaución para no provocar más incendios, porque si se producía algún otro no había efectivos. Es que, vale, si alguien, yo por ejemplo voy a intentar provocar un incendio, voy a decir no, que es que si lo provoco ya no hay más gente. No, y también si es fortuito, pues eso es, ¿sabes? Se puede instar a la concienciación y a la precaución, pero hay que tener esos efectivos, si no, ¿qué pasa? ¿O merece alguna opinión, alguna valoración este hecho de la renovación de caras? ¿Es bueno, es inocuo? En fin, alguien con experiencia. Yo creo que siempre es bueno, la renovación siempre es buena, no solo de caras, sino de enfoques, de nuevas ideas, aunque se mantenga una línea, la aportación es como si se renovara, si se oxigenara, volviendo a la tierra, a los incendios, como si oxigenáramos un poco el terreno para germinar nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo creo que siempre es positivo. Yo, que haya renovación total, lo veo una barbaridad, bajo mi punto de vista. En el Grupo Popular todos los concejales son nuevos. Yo lo veo mal. Yo sinceramente lo veo mal, creo que las renovaciones hay que hacerlas como todo en esta vida, mezclando algo de viejo con nuevo, es decir, tú hacer un cambio drástico generalmente te lleva al fracaso. Siempre, cuando renuevas tanto y tan fuerte, te lleva al fracaso, ¿no? Con esto no quiero decir que por la renovación se haya tenido los resultados que se han tenido, pero creo que siempre es bueno llevar a alguien que por lo menos te conduzca o te indique, te señale algo, ¿no? Y bueno, también hay que decir que han entrado 3 grupos nuevos y ha desaparecido otro, es decir, el PLJ también ha desaparecido, es decir, ya no está, ya han entrado nuevos. Pero sí voy a hablar de las caras nuevas y de la nueva corporación, que yo espero
que mantengan esa ilusión, porque conozco a bastante gente que ha entrado nueva, que tiene muchísima ilusión, muchísimos proyectos, muchísimas ideas nuevas, que era lo que decías. Entonces, espero que la mantengan, porque son 4 años. Entonces, pues nada, pues que hagan sus deberes. El 24 de julio cambiábamos de escenario y hablábamos de asuntos tan dispares como la eutanasia o el fenómeno social que en nuestra población está siendo el Club de Fútbol Sala Viña del Bar y Valdepeñas, la sensación de la primera división de la Liga Nacional. Deberíamos ponernos de acuerdo, lo que está claro, y no tendríamos que confundir muchas veces cuando hablamos de eutanasia, pues se recurre muchas veces al tema de cuidados paliativos, si hay, no hay, si deben ser mejor, deben ser peor, ¿no? Se habla también de suicidio asistido, perdón. Hay muchos términos, no son todos lo mismo y tendríamos que ponernos de acuerdo. La Iglesia seguirá diciendo que la eutanasia activa pues no es el mejor modo de tratar el final de la vida. Tú decías antes, es que la gente tiene derecho a una muerte digna. Sí, pero eso no es la eutanasia. La eutanasia no es el único camino para una muerte digna. Una muerte digna es que la persona no sufra ensañamientos terapéuticos, que la persona tenga los cuidados necesarios durante, antes y después, etcétera, etcétera. Hay una parte muy importante que es la filosofía, la ética y la moral. Cuando hablamos de todo eso, cada uno tenemos nuestra ética y en base a nuestra ética desarrollamos nuestra propia moral. Y no quiere decir que mi moral sea mejor que la de otro, es mi moral basada en una serie de principios. Entonces, cuando trabajamos en educación, o yo hablo con los chicos y lo que trabajamos, y lo que yo creo que sería bueno es, cuando tomamos una decisión no podemos tomarla en base a sentimientos. Estos casos te invocan sentimientos, te invocan sufrimiento, y te invoca a lo mejor tomar una decisión en base a una decisión subjetiva, porque está en base a tus propios sentimientos, al propio sufrimiento que estás viendo. Y creo que cuando hay que tomar decisiones morales que afectan a una nación, como es el caso debe ser decisiones que no vayan solamente en defensa de mi propia moral. No sé si me explico. Es decir, que yo creo que el debate en el que hablemos todo el mundo con distintos puntos de vista está fenomenal, pero lo que hay que crear unas bases para que yo, desde mi moral, tenga libertad para actuar. Pues legislativamente no se trata de una decisión ligera, se trata de una decisión que hay que adoptar por ley orgánica, porque estamos tratando un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Al tratar el derecho fundamental a la vida no se puede tomar por mayoría simple, sino que tiene que adoptarse en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Eso es un plus de garantía para los ciudadanos, de tal manera que no lo vota solo un grupo político, sino que deberían votarlo más de un grupo político. Esto es legislativamente lo que debería pasar. Aparte de eso, esta ley orgánica no debe de ser una ley ligera, puesto que estamos precisamente en el supuesto de eutanasia, hay una casuística enorme. Es tanto desde el caso del señor San Pedro como el caso que estás comentando de la niña que decidió suicidarse por su muerte interna, por su muerte anímica o emocional o del alma. José Carlos, ¿desde cuándo, cómo y por qué tu faceta como médico deportivo? ¿Desde cuándo? Pues me tengo que remontar al año en que estuvieron el equipo, el club, estuvo en División de Plata. Fue un año fugaz porque fue subir y bajar, ¿no? Se pagó la novatada, podemos estar hablando del año 2006 quizá. Ese fue un año en el fútbol sala, ya te digo, fue subir a división, lo que entonces era División Plata, era la segunda división, pero subimos y bajamos, se pagó la novatada en todos los aspectos. Luego yo creo que se trabajó bien, y de hecho el resultado final, el objetivo era bueno, pues ir mejorando, ir progresando, ir sumando, y al final, bueno, pues estamos en primera división, y en esta segunda fase, por decir así, de cuando se precisa médico fijo en el club, cuando subieron a segunda, cuando se subió a segunda, cuando se subió de segunda B a segunda.
Nueva cita con nuestra tertulia el 8 de agosto, cuando reunimos a nuestros colaboradores para hablar y discutir sobre móvil dependencia, las horas diarias manipulando la pantalla de nuestro smartphone, así como del problema aparentemente lejano de la contaminación de nuestros mares y océanos. Lo recordamos. Lo que sí es verdad es que la telefonía, como comentábamos, se ha perdido lo que es la humanización de la familia. Ya desde muy pequeñitos ya empiezan a manejarlos, empiezan a utilizarlos, pero bueno, también tenemos otro tema, que a través de la telefonía también nosotros como empresarios también es necesario. Entonces no sabríamos, ahora mismo yo es que es una cosa que se me va de las manos y creo que no sabría cómo atajar esto, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo creo que si queremos que los niños no empiecen desde tan pequeñitos a utilizar esto, yo creo que sería a nivel de colegio y a nivel de familia empezar a educarlos en otras cosas, ¿no? El tema de los niños es que es muy complicado. A ver, yo sinceramente no veo que es una cosa de respeto, también una cuestión de respeto. Cuando te sientas a comer, pues creo que no deberías estar con el móvil. De hecho, mucha gente que se sienta a comer en la mesa y está, yo que sé, tienes invitados y se pone a ver el móvil, eso es una cuestión de respeto, es decir, hombre, que estamos aquí comiendo y tal, pero en una familia yo creo que con los hijos, depende de qué edades, pues no están con el móvil. De hecho, los padres dicen, oye, con el móvil en la mesa no, hay unas normas que creo que se cumplen. Por ejemplo, yo tengo una niña de 2 años. Yo no quiero que mi hija esté con el móvil mucho tiempo, pero sí que es verdad que más da que vea vídeos de dibujos o canciones en el móvil que en la televisión. Lo que no se puede hacer es haber hecho en tan poco tiempo un cambio y un hábito de vida distinto, que es lo que se ha producido. Es decir, aquí hemos pasado de jugar en la calle a depender prácticamente de una maquinita. Y la maquinita nos la han metido tan sumamente bien que nos controlan los movimientos, las informaciones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y hasta lo que pensamos. Y eso es una cuestión a analizar, ya no solamente si dependemos o no dependemos, sino del uso que están dando otros al uso que nosotros hacemos. Claro, ese es el tema ya más Entonces, complicado. Tenemos que ver hasta dónde llegamos y la repercusión que eso tiene, y no lo estamos analizando, porque le estamos dando una información desde niños que nos gusta hasta los adultos. Hace año y medio el teléfono que tenía es este histórico, que solamente sirve para llamar y que te llamen. Y la verdad es que yo estaba divinamente con este teléfono. Pero entonces fui a Informática Gañadas y me dijeron que este teléfono ya no existía, entonces que necesitaba un teléfono mejor y tal. Y entonces ya me vendió un teléfono ya más moderno, no estos que hay que parecen una merendera, que no te cabe en ningún bolsillo, un tamaño más mediano, pero ya con todas las actualizaciones. Ella, como decía mi madre, teléfonos del dedillo. Y entonces yo le dije que, digo, bueno, yo para las nuevas tecnologías soy muy torpe, porque yo soy de la generación de la máquina de escribir, y entonces, pues claro, bueno, no, tú llévatelo, y dije, bueno, ten en cuenta que voy a estar aquí todos los días viniéndote a decirme cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y ahora que ya lo tengo año y medio, ya empiezo en medio a saber cómo funciona. Pero lo malo de esto es que, claro, resulta que esto es un poco como la vida, que cuando ya lo sabes casi todo te mueres. Pues con los teléfonos pasa más o menos igual. Por mucho que algunos tengamos cierta conciencia de que somos y tenemos vocación como recicladores, pues lo cierto es que eso está allí y que llega de alguna forma a esos medios. Y nos estamos evidentemente cargándonos el principal sostén de la biosfera. Lo que sí es verdad es que bueno, hay que concienciar a la población de que no todo el mundo recicla, no todo el mundo aparta el vidrio o el cartón en sus sitios correspondientes. Lo que sí es verdad es que se está aportando muchísimo dinero, pero no sabemos en las zonas. Yo creo que esto es más que un problema de las poblaciones de interior, como tú has dicho, no nos exime de la responsabilidad, pero yo creo que es un problema el tema de las poblaciones costeras, ¿no? Hemos tenido un modo de vida que, bueno, pues que se vendió en los años 40, en los años 50, en los años 60 y posterior, y que hay que cambiar el modelo. Hay que cambiarlo, es decir, y hay que cambiar con eso los hábitos. Si no lo hacemos, por mucho que reciclemos, no todo es posible. No todo es posible volverlo a reutilizar, por muchas vueltas que le demos. Y ocurre, es decir, los países avanzados le venden a los países que no están avanzados. Pero eso ocurre con la basura, ocurre con el carbono, con el dióxido de carbono y con los restos radiactivos, es decir, con todo, absolutamente con todo. Reciclar era antiguamente se reciclaba todo. En el negocio de mi familia, por ejemplo, en la bodega, pues me he traído aquí algunas etiquetas, viene el precio del envase
y el precio de la botella, o sea, el precio del vino, esta es una etiqueta de los años 50, el precio de la botella de vino de litro, que todos eran de litro, son 6,75 y el envase 3 pesetas, o sea, vale casi, no tanto, pero vale casi. ¿El 50%? Esta etiqueta, por ejemplo, esta es de los años 60. A reutilizar esa botella. Esta es de los años 60, pues igual vale, el vino vale 6,75 y el envase ya vale 4 pesetas. O sea, antiguamente se reciclaba absolutamente todo. Si ibas al mercado, pues la gente iba, incluso en los pueblos pequeños, iban a la pescadería, llevaban un plato de su casa para que les sirvieran, pero si no, el pescadero, el carnicero, el frutero, todo el mundo utilizaba papel de traza, que lo hemos vendido en el almacén de mi familia. 27 de agosto y último programa de nuestra tertulia en la terraza. Lo hicimos en el Penalti, a pie del escenario de las fiestas de la vendimia y del vino, para hablar del inminente inicio de las mismas fiestas y del comienzo, a la vez, de la campaña de vendimia de 2019. Lo que hemos vendimiado, por ejemplo, en nuestra bodega, en Corcovo, hemos vendimiado algunas variedades, bueno, lo que mal llamamos variedades mejorantes. Que son las variedades que no son autóctonas, no son mejorantes, son otras que no son de aquí. Es así que es cierto que han tenido una merma de un 40, algunas un 50, otras un 35, pero una merma muy importante. Año, como se decía antiguo, año y vez, un año con cosecha, una vez otro año sin cosecha, un año con cosecha, un año sin cosecha, parecido a lo que se hacía antes con el cereal, un año de siembra y un año de barbecho para poder dejar la tierra que descanse para que haya cosecha. Pues la becería es eso, es decir que... Becería tiene que ver con vez. Efectivamente, una vez sí y una vez no, una vez sí y una vez no. Eso es, pero es decir, con la nueva tecnología que ahora se aplican en los cultivos, es decir, las espalderas, con riego, con abonados en condiciones o con envasurados, es decir, cada vez va a haber menos diferencia de producción, exceptuando los años que vienen como este. Este año, aunque ha llovido 200 y pico litros, la cuestión es que haya llovido poco, que ha llovido poco. La cuestión es que además ha llovido en una situación en la que prácticamente se hacía poco a la planta, es decir, llovió en marzo, que recordar, en mayo lo último que llovió, y no ha vuelto a llover más, es decir, no ha habido ni siquiera acumulación en la tierra para poder haber un empuje de poder llegar con la cosecha hacia arriba del todo, ¿no? Últimamente incluso hablar de un aire parece que es que, en fin, tiene menos valor que un verdejo. Con la diferencia de que yo, ahora que todos hemos estado de vacaciones, hemos estado fuera en este tiempo, el aire yo por ahí no lo voy a encontrar por ningún sitio. El verdejo sí. El verdejo es global, el nuestro no. Y yo creo que es la variedad que tenemos que defender porque es que es nuestra variedad. Y yo creo que es un vino, como bien ha dicho Juan Antonio, y él sabe de lo que va esto, porque él lo elabora, él está en su laboratorio, sabe lo que está diciendo. Y es un vino que no desmerece con ningún tipo de vino blanco que puedas tomar de otro tipo de variedad. Las leyes del mercado ultraliberal que tenemos eliminan esa caridad de un sector hacia el otro y eliminan ese buen llevarse bien, porque aquí cada uno trabaja en su parcela de negocio. Entonces esa caridad de un sector hacia el otro se elimina, porque cuando la uva está cara no se le dice al industrial bájamela. Y cuando el vino lo están vendiendo caro y están ganando dinero, tampoco reparten beneficios. Tendría que ser a través de cooperativas que desgraciadamente no las tenemos. Entonces, donde yo iba, aquí hay un run ya varias semanas y varios meses de que hay mucho vino, de que tal, de que la cosecha del año pasado fue muy extensa, de que vamos a enlazar campaña con unos millones de hectolitros desaforados, y todo eso, cualquiera que consulte las cifras, que yo he tenido la curiosidad de consultarlas, no es real. Como novedades, aparte de esta, ¿cuáles destacarías del programa de este año? Bueno, el programa de este año, lo primero es que viene cargado de actividades. Estamos hablando de más de 130 actividades, no actividades solo que realiza o que organiza directamente el ayuntamiento a través de las diferentes concejalías, sino también este programa se nutre en gran parte por la colaboración de diferentes colectivos, de diferentes asociaciones, bodegas y otras entidades que quieren colaborar con nuestras fiestas de la vendimia y el vino en honor a nuestra patrona, la Virgen de Consolación. Por un lado eso, agradecer por supuesto esa colaboración, porque vienen a poner en valor nuestro programa y por supuesto a engrandecerlo. Contamos con tanto con concierto como con orquesta.
El lunes 2 tenemos a un grupo local, a Caipirosca. Falta Caipirosca, que no es la primera vez ni será la última. Caipirosca, que también tenemos que potenciar a nuestros grupos, por supuesto, y el brujo. 26 de septiembre, inicio de una nueva temporada, llevándonos la tertulia a la planta superior del molino de Gregorio Prieto, gestionado por la Asociación de Folclore Raigambre. Allí hablamos del adoctrinamiento ideológico de los más jóvenes en las aulas, asunto candente en esos iniciales días del nuevo curso. La tertulia también se mojó sobre la nueva convocatoria electoral para el 10 de noviembre. Mi punto de vista sí que es delicado y grave. Lo que pasa es que también hay que llevarlo al terreno que nosotros trabajamos. En mi caso es el educativo y yo debería de llevarlo al terreno de la educación. Creo que todos estamos aquí por eso, no al terreno político, es diferente. Y esto es complicado, claro, porque evidentemente nosotros tenemos una legislación y nosotros tenemos unos materiales que se utilizan, pero los materiales son muchos y variados. Centrarse exclusivamente en mirar algunos es también una mirada interesada. Desde ese punto de vista yo creo que hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Es necesario también exclusivamente centrarse en lo que se ve en los libros de texto, porque en nuestro país, afortunadamente, tenemos una legislación que defiende por encima de muchas cosas la autonomía de los centros educativos. Y esa gestión de la autonomía implica que por parte de los departamentos y del profesorado que imparte las clases al alumnado haya una previa selección de esos materiales. Esa selección de los materiales tiene que ir de acuerdo con unos criterios básicos. Yo, partiendo de lo que es el adoctrinamiento en sí, adoctrinar se supone que es desarrollar una serie de doctrinas sobre una ideología para conseguir adeptos a esa ideología, o no, más o menos así definido a grosso modo. Entonces, si eso es adoctrinar, pues entonces, si lo que estamos pretendiendo es transmitir esos valores, esas ideas de ideología, pues podemos decir que a lo mejor en la escuela, desde el momento que desde hace muchísimos años se da la clase de religión, estamos adoctrinando, porque se está dando una serie de ideología de una característica. Y bueno, y además hay la posibilidad de cualquier tipo de religión de hacerlo en la escuela pública. Para mí eso es el adoctrinamiento, la educación es otra cosa. El adoctrinamiento asistido siempre, según los intereses de cada uno. Adoctrinar yo creo que no se refiere solo a los libros. En este caso, además, en Cataluña concretamente, no solo los libros, sino pues que se llenan de símbolos, de pancartas. Evidentemente eso es un adoctrinamiento. Además toda la comunidad educativa están de acuerdo en ello, porque un profesor es complicado que adoctrine a los alumnos, pero puede hacerlo también. O sea, yo creo que es fácil, pero ahí está la moral y la ética también de un profesor, ¿no? Y la profesionalidad, digo yo. Entonces, por ejemplo, yo no trabajo en la pública, trabajo en la educación privada. Y yo en mi clase tengo muy claro lo que tengo que adoctrinar, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido casos de venir niños súper pequeños hablando muy mal sobre sus propios animales. En concreto, te puedo hablar de un caballo. Y el niño, sacaba unas frases y unas cosas que las decía su padre, obviamente. Pues yo, perdona, pero yo me considero moralmente en la obligación de corregir a ese niño. El gran colectivo, no sé, nuestro pequeño colectivo de Lampa. ¿Qué ocurre cuando hablamos de doctrina? Realmente nosotros consideramos que en los centros un profesor lo que tiene que desarrollar, junto con el resto de la comunidad educativa, es el espíritu crítico del alumno. Bien, pero ahí chocamos con varios frentes. Para empezar, por supuesto, como decía Ana, no es de ahora el adoctrinamiento. Lo decía Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Me gustaría mostrar una simple imagen. Este es el mapamundi que todo el mundo tenemos. De hecho, yo me he pasado esta mañana por el centro de mi hijo a ver si existía y está. Es el mapamundi hecho por Mercator en el siglo XVI. Es el que hemos estudiado todo el mundo, que representa a Europa en el centro y, bueno, pues un tamaño muy grande, bien. Es mentira, es falso, pero se sigue estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue estudiando?
No lo sabemos, yo se lo he preguntado, no, es que sigue viniendo. Ahí aparece, la verdadera representación es que Europa tiene apenas, no llega a 10 millones de kilómetros cuadrados como Estados Unidos. América del Sur tiene casi 18 millones de kilómetros. Pero es que estamos hablando de que Asia tiene casi 45 millones de kilómetros cuadrados de extensión. ¿Por qué la doctrina y por qué me refiero a esto? Porque claro, desde antiguo nos hemos creído que lo que nos decían nuestros profesores, maestros, era la verdad. Bien, ¿es la verdad? Iniciábamos octubre cambiando la tertulia por una conversación con el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, en los días previos al debate y aprobación de los impuestos y tasas municipales para 2020. El primer edil no se ocultó de admitir que determinados servicios no son sostenibles a largo plazo sin la ayuda de las demás administraciones. ¿Va a haber algún aspecto concreto por el cual el valdepeñero, el contribuyente, deba sorprenderse o deba estar un poco ojo visor? No, yo creo que no. La primera consideración que quiero hacerle es que la presión fiscal y quien la pone, que es el gobierno, también tiene ideología. Y desde ese sentido, nosotros a lo largo de todos estos años hemos tenido 3 objetos sobre los precios públicos, las tasas y lo que son impuestos. El impuesto, por una visión general de cara a tu telespectador y valdepeñero o valdepeñera, parte de una base que la fija el Estado igual para todo el territorio. Y hay 2 impuestos, el impuesto de construcciones y el impuesto de bienes inmuebles, lo que se conoce como IBI. Sobre esa base, que se paga igual en toda España, cada ayuntamiento puede generar un coeficiente. Es cierto que cuando la gente pagamos el IBI, porque ciudadanos somos todos, pensamos que eso no lo está cobrando el alcalde. No es verdad, el IBI lo cobra el Estado. El ayuntamiento se queda con el coeficiente que le añade a la base. El tipo local. El tipo local. En el tema del IBI, bueno, por hacer la reflexión primera, esos son los impuestos, impuesto de bienes inmuebles, impuesto de construcciones y el impuesto de circulación. Y lo demás son tasas y precios públicos. Nosotros, cuando le decía que tenía ideología, es el impuesto que pagan todos los ciudadanos con carácter genérico, intentamos mantenerlo en una presión fiscal que sean similar a las de las localidades del entorno, porque si usted grava más, lejos de coger más, lo normal es que los ciudadanos se vayan al pueblo de al lado. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros ya fijamos en su momento el impuesto de bienes inmuebles en el 0,78, que es el 50% de lo que un ayuntamiento puede poner, y eso no lo vamos a tocar. Es más, hace 2 años bajamos la base exponencial del impuesto, porque la base del impuesto de bienes inmuebles lo fija el Estado sobre el precio que tú pones catastral en tu localidad. Sobre la ponencia, que se llama técnicamente, y nosotros bajamos la ponencia un 10%. Por lo tanto, desde hace 2 años, los valdepeñeros y valdepeñeras pagamos un 10% menos de IBI de los que pagábamos hace 3 años. ...17 de octubre y programa especial dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Nos fuimos a la sede de Rosae, donde hablamos con su presidenta y con varias pacientes, así como con una profesional de la enfermería. Reportaje entrañable, sin duda, aquel. Bueno, como tú bien has dicho, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y es muy llamado y muy utilizado por los medios de comunicación el Octubre Rosa. Yo desde aquí quiero decir que octubre es rosa, noviembre, diciembre, enero, febrero, es decir, todos los meses del año para Rosae es rosa. Porque todas las mujeres que tenemos cáncer de mama lo tenemos los 365 días del año y no solamente hay que trabajar en octubre. Por eso desde Rosae las actividades que planificamos son los 365 días del año, ¿vale? Las cifras que tú dices que yo he dado estos días es que son las que son según la última encuesta sobre cáncer que pasan los organismos oficiales de nuestro país y que la última son ya datos del año 18, porque lógicamente en el año 2019 todavía no han pasado esta encuesta. Y de estos datos, de esta encuesta, podemos decir y podemos asegurar que el cáncer de mama es una prioridad sanitaria. Y es una prioridad sanitaria porque todavía hoy en día más de 32.000 mujeres al año son diagnosticadas de cáncer de mama. Y porque antes 1 de cada 8, pero es que ya vamos bajando a casi 1 de cada 7 vamos a tener cáncer de mama en la vida. Y va bajando la edad en la cual se diagnostica el cáncer de mama. Antes era muy normal que una mujer con 65, con 70 años, con 75 tuviese cáncer de mama. Mi entrada en Rosae fue 9 años,
desde entonces cuando me la diagnosticaron. Empecé con un tratamiento de fisio, llamé a la antigua presidenta Pepi y a mediación de ahí empecé el camino. En la Junta llevaré como 3 años más o menos. Bien, ¿y cómo dirías que ha sido esta larga presencia y participación en ROSAE? ¿Y cómo ha sido además paralelamente tu evolución con lo que tienes encima, con tu problema? Sí, nada, empecé ayudando, colaborando en lo que podía, lo que me llamaban y era útil, y luego ahora como cosa de 3 años me dijeron que sí quería formar parte de la Junta y bueno, a través de la Asamblea hubo unas votaciones y aquí estoy. Llevo la tesorería desde hace 3 años y bueno, mi enfermedad, pues bien, hasta ahora van todo, las revisiones, va todo bien, estuve un año muy duro como todas las compañeras, pero bueno, aquí estoy, se sale y ya está, luchando. Bueno, nos hemos movido todas a través de redes sociales, pero yo iba buscando grupos en Instagram de gente famosa, le mandaba mensajes para que nos pusieran en sus historias y así poder llegar a más gente, a que nos votara más gente. En Facebook igual, he estado también haciendo grupos de los pueblos de España, me he movido pues eso, en grupos de gente con leucemia también, de padres con niños también con cáncer, y también nos han apoyado mucho los votos, a través de youtubers también, y así hemos funcionado. Pues hombre, imagino y testimonios tenemos de muchas socias que se tienen que enfrentar primero pues a un tratamiento difícil. Lo primero de todo pues hacerse a la idea que tienen una enfermedad que gracias a los medios diagnósticos y tratamiento de hoy en día pues se puede vencer. Pero claro, la primera fase pues tiene que ser muy difícil, entonces es importante el apoyo psicológico, el que nosotros, por ejemplo, estemos ahí para intentar ayudarles a paliar de la mejor manera posible su sufrimiento, pero yo como enfermera, más que hablar de la enfermedad, me gustaría transmitirles siempre el enfoque a las mujeres que acuden a la consulta sanas, que se anticipen a la enfermedad y que se hagan un diagnóstico precoz. De hecho, ROSAE cuenta conmigo como técnico en la Junta Directiva y lo que solemos hacer suelen ser talleres preventivos de autoexploración mamaria, donde lo que hacemos es una detección precoz, si lo hubiera, de un posible cáncer de mama, y lo que hacemos es enseñarles a realizar esa técnica. A la vez que lo hacemos como si dijésemos más cercano el mito que se tiene de padecer un cáncer de mama, y eliminamos ese tabú y ese miedo a hacerse una exploración, a conocerse. Entonces no sé, me parece que es más interesante pues eso, el intentarnos anticipar a este problema. El 31 de octubre la tertulia se trasladó al Museo del Vino, donde estuvimos sobre la mesa los aranceles que el presidente de Estados Unidos quiere imponer a la importación de productos españoles tan nuestros como el vino, el aceite de oliva o el queso. Los sectores implicados expusieron el problema tal como vamos a ver y a recordar. Pues se nos viene encima un pequeño cataclismo provocado por una guerra que nada tiene que ver con lo agroalimentario y que en el caso del queso manchego va a suponer un trastorno muy considerable. Como bien has dicho, el 50% del total de queso manchego exportado va a Estados Unidos. Eso supone, en cuanto a la producción total, un 30%. Y claro, con estas cifras puedes imaginar que lo único que hay es miedo. Hasta esta fecha, hasta el 18 de octubre, esperanza de que todo se arreglara, de que al final pues saltara la lucecita y hubiera alguna posibilidad de arreglo. No ha sido así y lo que queda de ahora en adelante es ver si la diplomacia, si las conversaciones y los diálogos pueden dar lugar a que se produzca una efectiva anulación de estos gravámenes tan fuertes que nos han caído. Probablemente, en fin, sí, estamos hablando de que ahora mismo prácticamente estamos exportando a Estados Unidos un 8% de la producción de aceite de oliva, poca. Si a esto ahora le añadimos esto, nos la podemos cargar definitivamente. Yo confío que, bueno, que luego en un problema como este, que es un problema puramente político, haya soluciones políticas, porque es que no pasa por otro cauce. Estamos en año de elecciones dentro de nada a nivel americano, donde el señor Trump, en sus
con su peculiaridad en todos los sectores, yo creo que ha jugado un papel legítimo o no, malo para nosotros, malo para la marca España, porque además nadie puede entender, mi madre no puede entender, nadie puede entender de la calle, que por un tema de subvenciones, el tema aeronáutico, cargue sus armas contra los productos estrella de España, como es el aceite, el queso, el vino o la aceituna de mesa. Eso no se puede entender si no hay detrás algo que es más político que otra cosa. Al sector del aceite, ya de que por sí estamos como estamos, venimos de unos precios ahora mismo que estamos rozando la catástrofe, sin ser muy pesimistas. Ahora esto nos viene a dar un poco la puntilla, hablando en el argot taurino, porque sin ser Estados Unidos realmente el mercado más fuerte, sí es verdad que luego habrá que diferenciar, porque cuando hablamos del tema del aceite de oliva en Estados Unidos y los aranceles nos graban a nosotros, a España, no a Italia, ni a Grecia, ni a Túnez, ni a Portugal, pues yo imagino que el que tiene aceitunas en Cáceres se las va a llevar a Portugal. Somos un poco de memorias. Esto parte desde el 2004. Es decir, este problema viene porque Estados Unidos en el 2004 denuncia a la Unión Europea por las ayudas, como bien has comentado, a una compañía aérea que la financian 4 países de la Unión Europea, que son Francia, Alemania, Reino Unido y España, que son los 4 países que realmente salen fastidiados de esta película. Como no se ha sido previsor, ha habido varios momentos que la Organización Mundial de Comercio lo iba avisando de que eran ilegales las ayudas, hasta que en 2018 ya hubo una sentencia en firme que le da la razón a Estados Unidos. Desgraciadamente, como tiene el presidente que tiene, pues ha dicho aquí ya, pues como tengo un arma legal, pues ahora voy a aplicar porque tengo el respaldo de que esto lo puedo aplicar y no me pueden criticar porque realmente tengo el respaldo. El problema es que aquí no se ha sido, yo creo que previsor para lo que nos venía, exceptuando a Francia. Es decir, yo hago una analítica, si me permites, preambulizo un poquito para poner la situación. Francia lo ha hecho muy bien en el sentido de que ha salvado quizá el producto estrella francés en Estados Unidos, como es el champán. 5 de diciembre, la tertulia se nos fue a Villanueva de los Infantes, donde tratamos el grave problema de la despoblación rural, prioridad tardía de los políticos de nuestro país. Así lo vieron políticos, empresarios y gentes del ámbito de la cultura del campo de Montiel. Efectivamente, la pirámide poblacional está claramente invertida porque solamente tenemos que ver los números de nacimientos que se producen en Campo de Montiel, que son alrededor de una media de 20 niños, cuando el año es bueno, y sin embargo el número de muertes es muchísimo mayor. Entonces no nos queda otra que apostar por políticas en las que nos tiene que apoyar el Estado y la Administración regional para revertir la situación. Desde el municipio tenemos muy claro que nuestra base tiene que ser el empleo, porque el empleo es lo que fija población y lo que hace que las personas se queden y puedan vivir. En general, hay que decir que los recursos económicos están mal organizados y están mal orientados. Tenemos una agricultura que se ha basado siempre en la agricultura tradicional, que tiene poca rentabilidad, gracias a que en los últimos años se está llevando a cabo una reordenación de productos agrícolas. Se está implantando bastante, por ejemplo, frutos secos, el almendro, el pistacho y algunos otros productos alternativos que son sustitutivos de alguna manera de la agricultura tradicional, que era poco rentable. Prácticamente los cereales, a la altura que estamos, poco pueden dar de sí, más de lo que han dado. Luego hay otra serie de particularidades que son muy importantes. Por ejemplo, en el Campo de Montiel, en todo su conjunto, y en Villanueva de los Infantes en particular, pues uno de los productos que se ha cultivado tradicionalmente ha sido el olivo, y el olivo puede tener una rentabilidad suficiente. Tenemos unos aceites que son de denominación de origen Campo de Montiel, que son pues punteros en calidad y en comercialización, si cabe, ¿no? Estoy de acuerdo que en un momento dado pueda empezar de un sitio y evidentemente pueda empezar del sitio que tiene menos recursos o esté peor, pero lo que no me cabe en la cabeza es que desde una población a otra arregles hasta la mitad, pero en dos carreteras. O sea, es que dice, o la hago entera
o no la hago, evidentemente, o si no, la vía de comunicación desde La Solana es fundamental para el campo de Montiel, porque es la entrada o la salida desde Valencia y desde Madrid, que es donde nosotros tenemos mayor impacto turístico en este sentido, ¿no? Y el poder de captación. Sí, sí, o sea, la mayoría de los visitantes que vienen al campo de Montiel, o sea, la puerta de entrada y salida es Villanueva de los Infantes. Por lo tanto, esa vía de comunicación, independientemente de que tenemos comunicación con Valdepeñas, con el sur, que esa es la que nos viene, evidentemente, y también nos viene, está claro, desde el oeste, pero es fundamental que esa carretera esté hecha desde el inicio hasta el fin, no hasta la mitad. Lo voy a dejar en el pantano porque me gusta el pantano que se quede allí. Hombre, por Dios, vamos a terminarla entera porque es una vía de comunicación importante para la comarca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería lo más conveniente que lo hubieran hecho hasta el final. Tristeza, mucha tristeza, porque la verdad, la realidad es que nadie quiere irse de su pueblo. Pero bueno, que hay gente que está en el empresariado, Carmen como alcaldesa, que quizás tengan alguna llave para poder cerrar ese éxodo. Yo jamás he entendido por qué no se descentraliza, por qué el tener que irse siempre fuera. Pero bueno, yo ahora dejo que ellos creo que van a aportar algo con más claridad que yo. Yo sí quiero decir algo al hilo de lo que ha apuntado Carmen sobre el turismo. Yo creo que hay que reclamar a nuestros ayuntamientos una política cultural sólida, que pueda servir de reclamo para el turismo interior, porque nadie duda ya que eso puede ser un pilar muy importante para el desarrollo de esta comarca. Y el pasado 19 de diciembre cerramos el calendario de la tertulia en 2019 con un debate sobre el impacto del comercio electrónico en el comercio tradicional. Los representantes empresariales de Valdepeñas discutieron sobre la convivencia y la conciliación de las tiendas físicas con las tiendas online. Esto ahora ha llegado y llega bien. Los escaparates, para mí, he visitado, me he pateado todos los comercios, prácticamente me quedan muy poquitos comercios por ver en Valdepeñas y por visitar, y las instalaciones están muy bien, todo el mundo está preparado, pero lo que tú has dicho, tenemos ahí la venta online, que es lo que está fastidiando un poco, ¿no? Pero ese trato personalizado que hay en el comercio local, en el comercio minorista, yo creo que no lo hay en el otro sitio, ¿no? Y en cuanto a precios, después del Friday no hemos parado de hacer rebajas, seguimos con rebajas y terminaremos en el mes de febrero con la Feria del Lector, o sea que te quiero decir que no hemos parado de hacer rebajas, y yo creo que los escaparates, las calles, las puertas de los comercios se han concienciado y todo el mundo está decorando sus puertas, o sea, que preparados estamos. Lo que pasa que, bueno, que nos ha invadido la venta online y vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Yo creo que debemos de respetar la libertad de todos. Respetar la libertad de todos es que cada uno pueda comprar por donde mejor le pueda venir, donde más atractivo le sea. Pero eso lo que conlleva es competencia, y la competencia al mismo tiempo lo que conlleva es mejoría de la oferta, ¿no? Por lo tanto, el comercio de Valdepeñas a mí me parece que está preparado para tener una oferta digna, una oferta que convenza al consumidor de Valdepeñas y una oferta que sea una oferta de calor, una oferta de relación, una oferta de tú a tú, no una oferta de online que es de aquel modo y de aquella manera, y que a mí personalmente todavía, pues aunque he comprado online y veo que la calidad, bueno, pues en algunos momentos deja que desear, pero en otros es buena, también es verdad que ofrece menos confianza que lo que tú estás viendo. Yo creo que la hostelería aún se siente a salvo de la venta online, pero me acuerdo del refrán que dice: cuando veas a tu vecino las barbas las barbas cortar, por las tuyas a remojar. Lo siento, otro día podría hablar más y más extendido. Mi opinión es, yo no soy tecnológico, yo soy de 61, utilizo la tecnología justa para sobrevivir, reconozco que la tecnología nos supera, nos ha adelantado por la izquierda y por la derecha al empresariado tradicional,
y hay que pedir dos cosas. Primera, la adaptación del empresariado tradicional, sobre todo de comercio, que nosotros estamos dentro de comercio, la hostelería está muy dentro de comercio, y la adaptación significa ser interesantes, aprovecho tu palabra, señor Simarro, ser interesantes, ser atractivos para que nadie tenga, bueno, o alguien deje de utilizar Internet para suplirnos, pero también pediría la colaboración comarcal, o sea, la gastronomía, que sí que es verdad que siempre valoramos mucho el kilómetro cero. Yo voy a decir algo que quizá está fuera de lo que se pretende en este programa, y es, si un señor albañil que me trabaja para arreglarme mi tejado compra en Internet y yo tengo una tienda de ese tejado y a mí no me compra, es casi posible, o es cierto, que la próxima vez que se me joda el tejado no le pueda llamar porque no tengo cash, no tengo dinero para llamar a mi vecino albañil. Yo he nacido a partir de los 80, esa generación ya digitalizada, pero sí que estoy de acuerdo con lo que dice, sobre todo con lo que dice José, de que al final tenemos que crear esa microeconomía dentro de los pueblos y evidentemente compramos a quien nos compra. Y es fundamental. ¿Qué pasa? Que también tenemos que entender que tienen que convivir los negocios online y offline, y que todos los negocios offline se pueden convertir en cierta parte online, y es responsabilidad de todos, de los consumidores, de los empresarios y de las administraciones, dar un paso más allá y pues un poco modernizarnos en ese aspecto. No creo que todo tenga que ser blanco o negro, sino que se puede convivir y nos podemos adaptar, es mi opinión. O sea, apuestas por la convivencia o por el avance y por no ser reaccionarios a lo que el futuro parece que está imponiendo, que es la digitalización de la actividad económica. No, a mí, yo personalmente soy una persona que me encanta comprar en Valdepeñas, que me encanta que me conozcan y que sepan mis gustos y lo que me pueden ofrecer más allá de la propia venta y más como una experiencia de compra. Pero sí que es cierto que por tiempo o por X motivos yo puedo comprar en esa misma tienda también por online. Existen los e-commerce, existen los marketplaces, que si no tienes suficiente dinero como para invertir en una tienda online, puedes compartir con otros negocios un mismo dominio y compartir ese gasto. Hay plataformas. Nosotros desde la Asociación de Jóvenes Empresarios intentamos formar a los emprendedores y a los jóvenes en esa digitalización. Luego las administraciones también están apoyando con los planes Adelante y con los planes digitalización. O sea que yo sí que apuesto por una convivencia de las dos partes. Y esto es todo lo que dio de sí nuestra tertulia de actualidad en 2019. Estamos trabajando ya con ilusión y con ganas por ofrecerles nuevos programas de divulgación sobre asuntos de máximo interés, tanto en nuestro corto ámbito local como a nivel general. Les emplazamos a mediados de este mes a una nueva entrega de la tertulia de actualidad. Hasta pronto.